Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido nuevamente a nuestra reunión virtual. Me da mucho gusto que nos abras las puertas de tu hogar para seguir nuestro estudio del libro de Josué. Y esta mañana nos toca ver un estudio bastante interesante. Es un pasaje cortito, pero vamos a hablar de las opciones y de las decisiones que tenemos que tomar en la vida. Y una de las peores pérdidas de tiempo que tenemos en la actualidad, y sobre todo con todo esto de la pandemia y que pues pasamos mucho tiempo en nuestras casas, a veces perdemos mucho tiempo escogiendo algo que queremos ver o algo que vayamos a ver, por ejemplo, en estas plataformas digitales como Netflix, ¿no? Porque tenemos demasiadas opciones, ¿no? Después de 10 minutos ya no sabes ni qué quieres ver, ya no te acuerdas si quieres ver una comedia o una película de acción o algo así. Y lo peor es que cuando te das cuenta, ya no tienes tiempo para ver una película. Entonces dices, bueno, ok, entonces vamos a ver una serie. Y se pone peor porque tienes todavía más opciones. Y ya para cuando te decides, a lo mejor son las 10 11 de la noche. Y pues bueno, ya escoge lo que sea para ya, aunque sea ver algo. Y resulta que es una pésima película, y además te desvelaste, ¿no? O sea, espero que no te pase a ti, pero por ahí conozco algunas personas que de repente les pasa, ¿no? Y es un poco lo que pasa en el mundo. A veces tenemos tantas opciones, eh, y tenemos esta idea de que mientras más opciones tenemos es mejor. Y tenemos que tener cuidado porque con tantas opciones y con tanta variedad, la vida se te puede escapar, entre que decides una cosa, y decides otra cosa. Y la realidad es que Dios es mucho más fácil. Para Él generalmente solo hay de dos sopas. Es o el bien o el mal. Y Él lo define, ¿no? O sea, Él lo define, no nos deja a nosotros la responsabilidad de definir, sino que nos deja la responsabilidad de decidir. Somos responsables por las decisiones que tomamos. Estas decisiones podemos pensar o podemos concluir que no le afectan a Dios. O sea, nuestras decisiones no le afectan a Dios, pero sí nos afectan mucho a nosotros. Entonces, en el pasaje que nos toca leer esta mañana, Josué le recuerda a toda la nación que deben de mantener el enfoque en Dios, ¿no? Y le recalca nuevamente la importancia de escuchar lo que Dios dice. Y les lee en público a toda la nación, tanto las bendiciones como las maldiciones de la ley, para que como nación analizaran qué es lo que iban a hacer de ahora en adelante. Entonces, después vamos a ver qué importancia tienen estas decisiones que tomamos en nuestra vida o estas decisiones que a veces no tomamos y qué pasa con nuestras vidas con lo que vamos decidiendo. Entonces pido que me acompañes a Josué capítulo 8 y vamos a leer del 30 al 35. Dice así: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Hasta ahí vamos a leer esta mañana la palabra de Dios. Padre Santo, te pido esta mañana, por favor, que tú nos guíes, Señor, que tú abras nuestro corazón para recibir más de tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que nos enseñe y nos dé convicción, Señor, de lo que tenemos que hacer. Te pido, por favor, que este mensaje llegue a oídos que quieran escucharte a ti, Señor, que quieran, que tengan ganas de obedecerte, Señor, y te pido, por favor, que quites toda distracción para que tu voluntad
y tu plan pueda ser llevado a cabo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vemos aquí, en el contexto de lo que hemos estado estudiando, en el capítulo 8, Dios les da una increíble victoria a la nación de Israel sobre una ciudad que se llamaba Ai, después de haberse purificado del pecado, ¿no? Entonces es un poco como la victoria de Jericó, pero esta vez Dios les permite que se queden con los animales y que se queden con los despojos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Josué después de una victoria? ¿Y qué es lo que, hacia dónde lleva al pueblo después de una victoria como estas? Es en lo que nos vamos a enfocar esta mañana. Y lo primero es que les, les gira su enfoque, les llama la atención Josué como nación a que se enfoquen en Dios. No pareciera natural que después de una gran victoria, pues la nación se pusiera a celebrar, ¿no? Como dice el dicho muchas veces, que cualquier pretexto es bueno para hacer fiesta, ¿no? Pero Josué sabía quién es el que había ganado y Dios les había entregado esta gran victoria. Entonces, lo que hace Josué es que toda la nación volteara hacia arriba, que volteara a ver a Dios, que entendieran quién les había dado la victoria y que no se fueran a desubicar. Porque muchas veces cuando hay emociones fuertes, tanto positivas como negativas, tendemos a desubicarnos como personas. Entonces a veces perdemos el enfoque. Como veíamos hace un par de capítulos, o el capítulo pasado, que cuando pierden, bueno, se tiran al drama, ¿no? Y se tiran al piso y empiezan a hacer un gran drama cuando en realidad lo que tenían que hacer era limpiar su pecado porque habían desobedecido. Y tampoco se trataba de hacer una super gran pachanga al ganar, sino que Josué lo que está tratando de hacer es mantenerlos enfocados en Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, si has estado poniendo atención a todo lo que vemos en Josué, podrías adivinar que lo que hace Josué es obedecer a Dios. El versículo 30 dice que Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Entonces nuevamente vemos a Josué obedeciendo. Pero es curioso que desde hace mucho tiempo, mucho antes de la ley, encontramos en la Biblia altares y sacrificios a Jehová. Vemos sacrificios y este tipo de cosas desde Adán y Eva, ¿no? Y después con Abel. Y después el primer altar lo construye Noé, ya un altar en forma, como quien dice. Y Noé hace este altar cuando sale del arca y ofrece varios animales limpios en holocausto para Jehová. Más adelante en Génesis capítulo 12, en un lugar que se llama Siquem, que es un lugar importante en la Biblia, vemos que Abraham también levanta un altar para Jehová. Después de que se le aparece, ¿no? Y le empieza a decir que esta tierra iba a ser de él, entonces hace un altar para conmemorar lo que Dios había hecho. Siempre levantaban estos altares para hacer como una conmemoración, algo que Dios había hecho específicamente y en ese lugar levantaban el altar. Entonces, Dios le había encargado a Josué que obedeciera toda la ley. Entonces, aquí vamos a ver que Josué sabía exactamente lo que estaba haciendo. Entonces te pido que me acompañes rápidamente a Éxodo para ver qué es lo que estaba diciendo. Éxodo 20, encontramos unos pequeños elementos de lo que estamos viendo aquí en el versículo 23, Éxodo 20, 23, después de que da todos los mandamientos, le dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. Entonces le está diciendo, ¿no? Que en donde yo haga cualquier cosa que valga la pena para que se acuerden de mi nombre, ahí haz un altar y ofrece holocaustos. Y si haces un altar de piedra, pues nada más que no sean piedras labradas, o sea, que no le metieran mano. Y después un capítulo muy importante para todo este pasaje que vamos a ver esta mañana es Deuteronomio 27. Vale la pena que lo leas y lo analices a detalle,
porque en este momento es donde Josué tiene que cumplir todo lo que viene en este capítulo 27 y 28 de Deuteronomio. Pero específicamente en el versículo 4 hasta el 7 dice: cuando pues hayáis pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás ahí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto y a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás ahí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Entonces le dice que en este lugar específico, en el monte Ebal, va a levantar un altar de piedras, va a conmemorar, va a hacer sus holocaustos, y es justo lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, es interesante notar que le dice que lo tiene que hacer en el monte Ebal. Si recordamos que acaban de tener una gran victoria sobre Ai y Betel, la gente de Betel y la gente de Ai, estamos hablando de que están más o menos 30 kilómetros al sur de Ebal. Y esto es en línea recta, obviamente era un camino muy complicado entre montañas y naciones enemigas, y tenían que cruzar todo esto para llegar hasta Siquem, que es el valle que está entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Es un poco interesante y lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante. Más a detalle todo lo que tiene que hacer para obedecer. Pero podemos notar que este traslado para llegar hasta este lugar era algo complicado, era algo difícil con tanta gente. Y todas las implicaciones que tiene, podríamos incluso pensar como seres humanos normales que esto no era algo fácil, que no era algo lógico. Pero como hemos estado viendo, la obediencia a Dios necesita tener el elemento de la fe, necesitaban confiar en Dios, porque este tipo de cosas no las podían hacer si estaban pensando con lógica humana, pero Josué lo que estaba haciendo es que estaba obedeciendo. Entonces, lo primero que hace es que traslada a todas estas personas hasta Ebal, hasta Siquem, para levantar este altar a Jehová. Y luego vemos que ¿qué hace? Pues que hace unos holocaustos, ¿no? Hace un holocausto para Jehová. Y esto era un sacrificio voluntario, no era algo obligatorio, pero este tipo de sacrificios es donde se quemaba todo el animalito. Es decir, que no se comían nada de esto. Y se hacía generalmente con dos propósitos en mente. Uno era la propiciación por el pecado, como poder estar bien delante de Dios. Y el otro propósito era mostrar tu total sumisión a Dios. Si pensamos en términos actuales, no tengo el dato exacto, pero pues no sé, una vaca puede valer 30, 40, 50 mil pesos dependiendo de la vaca. Este tipo de sacrificios tenían que quemarlo completamente. Entonces, este tipo de sacrificio hacía algo en tu corazón, porque a fuerza te tienes que hacer un lado y decirle a Dios: yo no me voy a beneficiar de absolutamente nada y te lo estoy ofreciendo a ti. O sea, porque eso que le está pasando al animalito es lo que me merezco yo. O sea, estaban demostrando un poco que entendían que ellos merecían estar en el lugar del animalito. Y en esta etapa de educación de la nación de Israel, Josué se estaba asegurando de que la nación entera estuviera en el mismo canal. O sea, no estamos aquí para tener más vacas, no estamos aquí para tener más dinero. Nuestro único enfoque tenía que ser Dios. Es lo que está diciendo Josué. Y les está enseñando a confiar en Dios. Eso en cuanto a los holocaustos. Y también dice que tenían que hacer ofrendas de paz. Este tipo de ofrendas tenía una connotación un poco diferente. También eran voluntarias, pero en muchas ocasiones las ofrendas de paz eran por acciones de gracias específicas. Entonces, en este tipo de sacrificio quemabas toda la parte grasosa del animal, eso nadie se lo comía y lo quemaban por completo a Dios, pero las demás partes sí se las comían, las repartían en las porciones que indicaba la ley hacia el sacerdote y las demás personas que estaban involucradas. Pero si vemos lo que dice Deuteronomio 27:7, cuando habla de que sacrificarás ofrendas de paz y comerás ahí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Entonces, una vez que habían hecho el altar, una vez que habían hecho los holocaustos y ahora hacen las ofrendas de paz, esta sí era la parte un poquito como la carnita asada que ya
se arma después y ya se pueden alegrar delante de Jehová. Sí, ya pueden celebrar lo que Dios había hecho. Entonces arman el altar para conmemorar lo que Dios había hecho, hacen las ofrendas, los holocaustos y las ofrendas de paz para alinear su corazón a lo que estaba pasando y alegrarse delante de Dios por esta gran victoria que les había dado. Entonces, en esta ocasión es interesante que el altar no solo sirve para ofrecer los sacrificios, sino que además sirve como un tipo espectacular, ¿no? Para poder plasmar en este montón de piedras diferente que tenía que haber sido armado por alguien, poder plasmar un mensaje que Dios quería decir. Y como Josué estaba obedeciendo lo que Dios había mandado, Dios le dice que escriba una copia de la ley. ¿Se acuerdan que dice que las revistiera de cal y que sobre estas piedras se escribiera una copia clara de la ley? Porque no iba a ser solamente un monumento como cuando cruzan el Jordán y hacen un altar de unas piedras para que la gente preguntara, ¿y esto qué es? O sea, iba a cumplir un propósito adicional, sino, o sea, no solo era conmemorar lo que Dios había hecho, sino que iba a quedar en esas piedras plasmada una copia de la ley. Entonces, estamos viendo que Dios quiere que la palabra, o sea, su ley, estuviera al alcance de cualquiera que pasara por ahí, de cualquiera que viera esto, pudiera tener acceso a la ley. Y ese es el segundo punto que vemos que Josué hace con la nación de Israel, que hace que se enfoque nuevamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está nuevamente obedeciendo lo que Dios le había dicho. Si regresamos a Deuteronomio 27, en donde nos habíamos quedado, en el versículo 8, dice, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Entonces, esto es increíble porque Dios le está diciendo que en este altar de piedras grandes que no las vas a labrar, las vas a forrar, las vas a cubrir con cal y sobre estas vas a escribir una copia de la ley de Dios. Es increíble porque cualquiera lo podría haber leído. Sin embargo, imagínate las implicaciones que tendría esto. O sea, si escribir en un cuaderno es complicado, escribir mucho en un cuaderno pues te cansas, es complicado y estás sentado. Imagínate escribir una copia de la ley, una copia de esta ley, sobre unas piedras, ¿no? A la intemperie y con tantas complicaciones que esto sin duda hubiera llevado. Pero también me recuerda esto de escribir una copia a lo que dice Deuteronomio 17 en cuanto a que el rey tenía que escribir su propia copia de la ley. Es interesante ver que muchísimos años antes de que Israel ni siquiera se le ocurriera la idea de tener un rey, en la ley, en Deuteronomio capítulo 17, encontramos que Dios les instruye a los reyes de Israel que hagan una copia para ellos de la ley. Entonces, esto es interesante porque, pues si entendemos que antes no había imprentas, no había celulares, no había nada de esto y pues, o sea, ¿cómo le haces para tener una copia de un libro? Pues la tenías que escribir. Entonces, como rey era una de tus primeras obligaciones. ¿Por qué? Porque si tú la escribes, o sea, o sea, no puedes decir que no sabías lo que decía, porque por lo menos una vez ya lo escribiste y te enteras de lo que dice. Entonces, tienes que poner muchísima atención para copiar un libro. ¿No? Yo tengo mi propia copia del Nuevo Testamento. Apenas voy en Lucas, de escribir Mateo, Marcos y Lucas. Y la verdad es que es complicadísimo escribirlo. Tienes que estar poniendo mucha atención, te tardas bastante en hacerlo bien, pero la realidad es que es algo increíble el tenerlo que escribir porque estás constantemente yendo y viniendo, o sea, copiando lo que estás haciendo con mucho detenimiento, que si tiene acento, que si tiene una coma, que si tiene un punto, que si vamos con mayúscula o si no va con mayúscula, o sea, todo ese tipo de cosas si lo haces con cuidado es increíblemente edificante. Y aparte encuentras cosas que muchas veces cuando estás leyendo como que te brincas por la naturaleza misma de la lectura. Pero todo regresando a lo que está pasando, imagínate escribir una copia de la ley en unas piedras.
Yo creo que a veces lo leemos y no lo dimensionamos, ¿no? Porque esto debió haber sido un trabajal. Yo no sé ni cuánto tiempo se pudieron haber tardado o cuántas personas estaban haciendo la copia o si escribió parte de la ley o un resumen. No lo sabemos porque aquí dice que escribieron una copia de esta ley. Entonces, em, no sabemos a detalle qué es lo que escribieron, pero lo que sí sabemos es que era el precio que tenían que pagar, o sea, tenían que pagar el precio de escribir. ¿Para qué? Para que todos pudieran leer, para que todos tuvieran acceso a la ley de Dios, tan fácil como ir a esas piedras y leer, porque no había tantas copias de la ley de Dios. Y el versículo 33 dice, y todo Israel, o sea, todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie y estaban presentes viendo esto que estaba pasando. Porque Dios siempre ha querido que su palabra esté al alcance de todos. O sea, porque no es un Dios de algunos, no es un Dios para los letrados o para solamente los que han estudiado o solo los VIPs. O sea, Dios quería que todo su pueblo supiera lo que Él decía. Que todos supieran su palabra. Si tuvieran una duda, pudieran ir y ver, a ver, ¿sí dijo esto? Sí, 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 aquí está, sí dijo esto Dios. Y es un poco lo que podemos entender hoy en día. O sea, ¿cómo vamos a saber nosotros lo que dice Dios si no lo leemos? Y estas personas tenían al alcance, vamos a decir, la ley, pero pues estaba complicado, no era tan fácil como la tenemos hoy en día. Y muchas personas en la actualidad no leen la palabra de Dios, no saben lo que Dios dice. Algunas personas conocen parte de lo que Dios dice, otras personas que hablan la palabra de Dios solamente dicen algunas partes y generalmente solo hablan de lo bonito, ¿verdad? Eh, pero también en el pasaje que estamos estudiando esta mañana, dice que Josué leyó todo, tanto las bendiciones como las maldiciones. O sea, leyó todo. Y este punto es importantísimo porque, o sea, si Josué estaba obedeciendo lo que Dios le mandó, lo que Dios le mandó a Moisés y a su vez le mandó a Josué, porque le estaba diciendo que cuando cruzaran el Jordán tenían que hacer todas estas cosas, es importantísimo leer todo lo que dice el capítulo 27 de Deuteronomio y el capítulo 28, en donde vienen una serie de instrucciones y vienen también una serie de bendiciones y maldiciones. Entonces Josué al pie de la letra está obedeciendo todo lo que dice aquí. Entonces, por ejemplo, un par de pasajes, un par de versículos del capítulo 27, que le dice, por ejemplo, el versículo 12, cuando hayas pasado el Jordán, estos serán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y habla de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y luego dice el versículo 13, que y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar las maldiciones: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces, es interesante cómo la mitad de las tribus se iban a poner en el monte Gerizim y la otra mitad se iban a poner en el monte de Ebal. Y unos iban a leer las bendiciones y unos iban a leer las maldiciones. Y todo el pueblo iba a estar en medio, en el valle, como diciendo, ahí está, ahí están tus dos opciones. Estas son las bendiciones, estas son las maldiciones. ¿Qué vas a escoger? Y no solo eso, sino que del 15 al 26 empieza a decir una serie de cosas en donde cuando lo leyera, toda la nación tenía que contestar amén. Por ejemplo, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. No maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Entonces empieza a decir todo esto para que la gente estuviera enterada de lo que Dios estaba diciendo, escuchara lo que Dios estaba prometiéndoles y ahora sí que a lo que estaban acordando como nación, como pueblo de Dios, y toda la nación tenía que decir amén. Y después de que dice todas estas pronunciaciones de la ley de Dios, vemos que después vienen todas las bendiciones y después vienen todas las maldiciones. ¿Para qué? Para que el pueblo escogiera. Y el versículo 34 de Josué 8 nos dice que todos escucharon
los varones, las mujeres, los niños y los extranjeros. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué era importante que todos escucharan? Y a mí se me hace increíble que la Biblia habla mucho acerca de la importancia de escuchar. No solo los típicos pasajes como la fe es por el oír y el oír por la palabra, sino cosas sutiles como lo que encontramos, por ejemplo, en Marcos. Marcos capítulo 4, acompáñame ahí, ese es un pasaje muy interesante, porque a veces lo leemos y no ponemos mucha atención al detallito. Marcos 4:23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y si aún se os añadirá a vosotros, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero como que está llamando nuestra atención a preguntarnos, a ver, ¿tienes oídos? Entonces escucha. O sea, ¿sí estás poniendo atención? O sea, ¿qué es lo que estamos escuchando? O sea, ¿de qué nos estamos llenando? Y es algo complicado hoy en día porque escuchamos cosas todo el tiempo, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿de qué nos estamos llenando? Si no estamos conscientemente escuchando la palabra de Dios, algo estamos haciendo mal. Porque estamos escuchando muchísimas cosas todo el tiempo. Y aquí dice, mirad lo que oís. O sea, pon atención a lo que estás escuchando. Y en el sentido de entendimiento, no solo de oír, sino de escuchar con entendimiento, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, yo creo que tiene un poder especial cuando es hablada, cuando es escuchada. Si nos vamos hasta el principio donde Dios dijo, sea la luz y fue hecha la luz, o cuando menciona Jeremías, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como el martillo que quebranta la piedra. O Isaías, ¿no? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, Dios quiere que todos escucharan su palabra. O sea, no solo nos las dejó escritas, sino que está escrita para que la hablemos, para que otras personas escuchen. Y aquí está diciendo que hombres, mujeres, niños y extranjeros, que todos escucharan lo que Dios dice. Los que tengan oídos para oír, que oigan y que entiendan lo que Dios dice. Porque si entienden lo que Dios está diciendo, entonces van a poder escoger bien. Y esto es lo que Josué estaba enfatizando. No solo la obediencia a Dios, sino que le estaba, en esta etapa de educación a la nación, le estaba haciendo entender que iban a ser una nación diferente. Tenían que ser una nación diferente, enfocada en Dios, esperando que Dios hiciera las cosas conforme a su plan, que toda la nación estuviera bien enfocada en los planes de Dios, en hacer la voluntad de Dios y obedeciendo a Dios. No, constantemente cada uno de los pasajes que hemos visto es exactamente lo que estamos viendo, que tenían que obedecer a Dios en todo. Iba a ser una nación con unas leyes perfectas, y no solo en lo social y en lo gubernamental, sino que estas leyes iban a servir para que ellos estuvieran bien con Dios y que el resto del mundo pudiera conocer al único Dios verdadero. Entonces, hay que tener esto presente, hay que recordar cuando estamos viendo Josué que estamos empezando, ¿no? Que Dios estaba empezando una nación. O sea, estaba sentando los precedentes y poniendo las bases de lo que iba a ser Israel en su cultura, como nación, en sus tradiciones. Entonces podemos decir, híjole, pues ¿lo irán a lograr o no? Pues todo esto iba a depender de las decisiones que fueran tomando como nación. Y vamos a tener que seguir estudiando el resto de la Biblia, ¿verdad? Para saber qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa no solo con Josué, sino después con los jueces y las épocas de los reyes. Y todo cómo empieza a funcionar dependiendo de lo que vemos en este capítulo. Que delante de la nación pone el bien y el mal. Y les dice, ustedes escojan. Escojan el bien y van a tener bendiciones. Escojan el mal y van a tener maldiciones. Y a partir de aquí, ese es el patrón que vemos en la nación de Israel hasta la fecha. Y es increíble. Entonces, ¿nosotros qué aprendemos? ¿Nosotros qué podemos aprender con este pasaje y esta gran lección que vemos de Josué? Primero que nada, podemos
claramente enfocarnos en Dios, ¿no? Y esto simplemente con el altar. Porque el altar tenía que ser de piedras sin martillo, es decir, no le tenían que meter mano. No tenían que hacer ellos nada, no tenían que embellecerlo, no tenían que, pues no sé, darle forma o algo así, porque eso ya hubiera sido obra de sus manos. Y como personas nos encanta meter las manos, nos encanta meter las manos, ¿no? En el momento que nos enfocamos en hacer cosas, empezamos a hacer, perdón, empezamos a hacer edificios, ¿no? Empezamos a hacer edificios más bonitos, más decorados. O empezamos a hacer proyectos con mayor alcance, con más fondos, o empezamos a hacer programas más llamativos. O sea, no. El enfoque tiene que ser en Dios. El no poner nuestra atención en las obras de nuestras propias manos es crucial para poder seguir adelante con el plan de Dios. Nuestro enfoque siempre debe ser Dios. Nunca en el altar o nunca en lo que nosotros podemos construir. Porque solamente cumplía una función. Y a veces como el altar es más tangible, como es algo que podemos ver, entonces como que podemos perdernos en estas cosas. Podemos perdernos en las cosas que hacemos. Y es interesante que Esteban, cuando está predicando delante de los judíos un poquito antes de que lo apedrearan, cuando hace mención de los judíos que salieron de Egipto, en Hechos 7, dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. O sea, como recordándole a los judíos, hey, o sea, desde el mero principio, cuando se distrajeron tantito, se desenfocaron en Dios, hicieron unos ídolos y ahí estaban felices con lo que habían hecho con sus manos. Entonces muchas veces podemos decir, bueno, yo voy a la reunión de los domingos. Ah, oye, pues qué bueno, es muy importante asistir. Pero es más importante ir a la reunión del domingo porque te quieres acercar a Dios, porque quieres alabar a Dios, porque lo quieres glorificar, porque quieres aprender más de Él o porque quieres fortalecer la unión que hay entre los hermanos. O sea, si tú piensas que ir el domingo es importante porque, o sea, ya cumplí, o porque si no voy me siento mal, a lo mejor te estás enfocando en lo que estás haciendo y no en el por qué, que debe ser Dios. Lo mismo pasa muchas veces con la Biblia. Es importantísimo leer la Biblia, pero es más importante ir a la palabra de Dios para buscar más de Dios, para conocer más de Dios, para escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que a lo mejor palomear el pendiente para cumplir lo que tengo que leer el día de hoy. O para subirlo a las redes y decir, miren, ya leí. Ese no es el punto. El enfoque debe estar puesto en Dios. Entonces, muchas veces nos enfocamos en lo que estamos edificando para Dios en vez de enfocarnos en Dios. Y eso es algo muy fácil. Es más fácil siempre construir un edificio porque se ve. Es más fácil cumplir ciertas cosas o hacer ciertas cosas que mantenernos enfocados en Dios. Y ese es el tipo de cosas que en estas cosas sí debemos de pagar el precio, porque no estoy hablando de pagar el precio de la salvación, eso no tiene nada que ver, eso lo pagó el precio Cristo. Pero para nuestro crecimiento, para lo que es nuestra madurez espiritual, sí tenemos que pagar el precio, sí tenemos que entender por qué lo estamos haciendo y no solo hacerlo, porque si no estamos enfocados en Dios no va a resultar de nada. Y, y eso lo hacemos fácilmente y muy enfocados en lo que estamos estudiando esta mañana, en estar constantemente en su palabra. O sea, tenemos que conocer su palabra para poder compartir la palabra de Dios, para poder compartir lo que Dios dice, lo que Dios opina. Y esto es clave, es fundamental. ¿Por qué? Porque de esto depende que haya una siguiente generación espiritual. O sea, porque Dios nos ha dado los roles, Dios nos ha dado lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y si no tenemos un entendimiento de lo que Dios dice, si no tenemos un entendimiento de la historia, de cómo estamos o por dónde ha pasado todo el plan de Dios, si no entendemos cuáles son las instrucciones de Dios, las reglas de Dios, o sea, no podemos garantizar que va a haber una siguiente generación. Y esto es muy fácil, como dice 1 Corintios. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. O
sea, tenemos la mente, tenemos todo lo que Él piensa, todo lo que Él opina, todo lo que Él quería que nosotros supiéramos, lo dejó plasmado en su palabra. No nos dejó solos, nos dejó su Espíritu Santo para que sepamos qué es lo que quiere hacer el Padre, para que nos acuerde, para que nos enseñe todas las cosas. Y además nos dice que no somos siervos, sino amigos. ¿Por qué? ¿Por qué somos amigos? Porque nos ha dado a conocer por medio de su palabra todo lo que el Padre quería que supiéramos. O sea, si fuéramos siervos, Dios no nos explica nada, pero como somos amigos, Él nos deja en su palabra todo lo que el Padre quería que supiéramos. Entonces, a lo mejor no estoy diciendo que todos tenemos que escribir una copia de la Biblia completa. Yo digo que no estaría mal, valdría la pena. Porque pues a veces como la tenemos ahí, pues no la leemos, no la valoramos. Porque no hemos pagado el precio de tener la palabra de Dios. Y a lo mejor nos hemos vuelto flojos, ¿no? Y cuando las cosas generalmente no nos cuestan, a veces no las valoramos. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿cuántos días tuvieron que estar ahí escribiendo una copia de la ley en las piedras? ¿Cuántos se han de haber tardado cualquier escriba en decir, a ver, vamos a escribir un rollo que contenga la ley? A ver, yo quiero otra copia. Ah, pues, o sea, ¿cuánto se tardaron en hacer cada una de estas cosas? Pero bueno, a lo mejor si no lo vamos a escribir, si no vas a escribir tu propia Biblia, bueno, una copia de la Biblia, ¿verdad? A lo mejor mínimo de perdida, pues léela, ¿no? Léela completa para que tengas un panorama global de qué es lo que Dios está diciendo. Y no hay atajos para leer la palabra de Dios. O sea, no sirve de nada que alguien más la lea por ti, porque pues la persona que la lee es la que puede entender, la persona que la lee es la que conecta con la mente de Dios. Entonces, si alguien más la lee y alguien más te la explica, pues a lo mejor puedes entender algo, pero no es lo mismo que si tú la lees. Porque si tú entiendes lo que Dios te dejó escrito, eso es un tesoro incalculable. Porque además, todo lo que está escrito aquí es la clave para alcanzar al mundo. Dios siempre ha tenido la misma idea de bendecir para que seamos de bendición, ¿no? Y su palabra es la clave para entender la mente y el plan de Dios, y el mundo lo tiene que saber. Entonces, cuando empiezas a hablar ya del mundo, muchísima gente batalla con entender el plan de Dios. Y cuando digo batalla, en realidad estoy diciendo que no lo creen. Y dices, bueno, pues, o sea, eso es lo que Dios dice, este es su plan. Si ya tú lo crees o no, ese es ahora sí que un poco tu problema. Pero, como personas, tenemos que entender que el plan de Dios es como el tiempo. O sea, nada lo detiene, siempre sigue su curso, siempre sigue avanzando. Y así como el tiempo, vamos a decir, sigue su curso, pero no pasa igual para todos. Un ejemplo, o sea, una persona que duerme 12 horas y otra persona que duerme 8 horas, pero después las otras 4 las usa para leer, para hacer ejercicio, para pasar tiempo con alguien, vamos a entender que a las dos personas, o sea, en los dos casos pasaron 12 horas, pasó el mismo tiempo. Pero el mismo tiempo no pasó de la misma forma con las dos personas, pasó de forma distinta. Pasó el mismo tiempo, pero obtuvieron diferentes resultados con ese paso del tiempo. Y a lo mejor te puedes sentar y culpar al tiempo. Ay, ¿por qué pasas? ¿Por qué no te frenas? ¿Por qué no eres como yo quiero que seas? O sea, si te pones a discutir con el tiempo, no vas a ganar. El tiempo es el tiempo, pasa y generalmente nadie discute con el tiempo. A veces hacemos comentarios como que, ay, quisiera que pasara más lento el tiempo. O si yo tuviera un superpoder, haría que se frenara el tiempo, porque es algo que, pues, sigue. Y a veces nos cuesta trabajo aprovechar el tiempo. Pero de esa misma forma es el plan de Dios. El plan de Dios sigue su curso, el plan de Dios sigue avanzando. Y desde el principio, Dios con Adán y Eva les dio la oportunidad, les dio algo en donde pudieran demostrar que iban a querer obedecer. Tenían la opción. Y desde el inicio de la ley, estamos viendo con lo que leímos en Deuteronomio, y quiero pasar un ratito, si me lo permites, en Deuteronomio 30, quiero leer un pasaje, un poquito de detalle, porque es bien interesante lo que Dios dice, para que entendamos la forma en la que Dios nos comunica lo que Él piensa.
Deuteronomio 30, un poquito después de lo que estábamos leyendo, en donde tenían todas las bendiciones y todas las maldiciones. Deuteronomio 30, 11 al 16 dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, oh, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, oh, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Es increíble que esta parte que está obedeciendo Josué precisamente culmina con Deuteronomio 30 diciéndoles, está fácil, ya te dije, la tienes al alcance de tu mano, esto es lo que yo quiero. Y pongo delante de ti la vida y el bien y la muerte y el mal. O sea, tú vas a escoger qué es lo que quieres que pase. Estas son las reglas del juego. Ahí está la palabra de Dios. No está lejos para que me digas, no sé, nunca la escuché ni nada. Tú escoge. Y esa es la lección que estamos viendo en este capítulo de Josué. O sea, ellos iban a tener delante de ellos las bendiciones de Dios y las maldiciones de Dios. O sea, el plan de Dios se iba a cumplir sí o sí. Y eso lo vemos más adelante en Jueces, lo vemos más adelante en los Reyes. El plan de Dios seguía. Pero de ellos iba a depender, o sea, qué escogían y qué participación tenían en el plan de Dios. Si iban a tener parte en las bendiciones o si iban a tener parte en las maldiciones. El plan de Dios no cambió, el plan de Dios seguía su curso. Pero qué tanto se metía cada una de las personas que escogía obedecer a Dios o escogía desobedecer a Dios, dependía de ellos. Y de la misma forma nos pasa a nosotros. Tenemos delante de Dios lo que Dios nos ha dicho. Tenemos su plan, tenemos su mente, tenemos sus bendiciones y sus maldiciones. Y nos deja a nosotros la opción de decir, a ver, ¿quieres obedecer y participar en mi plan? ¿O quieres desobedecer y dejar el plan, o sea, dejar que el plan de Dios te pase de largo? O sea, tú eres el que te estás perdiendo la oportunidad de participar en el plan de Dios si tú no obedeces. Es lo mismo que estar dormido. El tiempo pasó y el que lo aprovechó le sirvió y el que no lo aprovechó no le sirvió. Entonces, en la actualidad yo te diría, no te ahogues con tantas opciones. O sea, de para qué es la vida, en qué la debemos de gastar, en qué nos debemos de ocupar nuestro tiempo. O sea, no pierdas el tiempo como cuando perdemos el tiempo en Netflix. Escogiendo y viendo opciones y probando opciones hasta que te das cuenta de que el tiempo se acabó. Hasta que te das cuenta que ya se te acabó el día, ya tienes que ir a dormir y ya perdiste el tiempo. O sea, Dios pone delante de nosotros la vida y el bien, o la muerte y el mal. Y cuando hablamos de la vida, o sea, sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que no es Jesucristo es mentira. Todo lo que no es Jesucristo es muerte. Por eso Dios nos está diciendo, escoge la vida y el bien, lo que Dios define como el bien, lo que Dios define como la vida. Y esa es la opción que tenemos delante de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que hagamos para ser parte de su plan. Entonces no hay que perder el tiempo, no hay que buscar más opciones. Veamos las dos que Dios nos deja y escojamos la vida y el bien. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por la claridad de tu palabra, Señor. Gracias porque viendo lo que tú hiciste por medio de Josué con la nación, de leerles tu palabra, Señor, de hacerles ver las bendiciones, las maldiciones, tus mandamientos y lo que tú querías hacer con ellos, Señor. Te damos gracias porque pues, no tenemos ni siquiera por qué ser parte de tu plan, simplemente por tu misericordia nos invitas, nos haces ser parte de tu plan, Señor. Te damos muchísimas gracias por eso. Y esta mañana, Señor, te pido por favor que no dejemos pasar de largo tu plan.
que tomemos las decisiones correctas, Señor, que te obedezcamos a ti y que podamos formar parte de tu plan, Señor. Llevar este mensaje a toda la gente que no lo ha escuchado, Señor. Que entiendan que solamente hay de dos sopas, o la vida y el bien, o la muerte y el mal, Señor, para que puedan, con tu amor, por tu misericordia, con tu luz y con tu ayuda, escoger, Señor, escoger la vida y el bien, Señor. Y que hagamos esto todos los días para poder obedecerte, Señor, para poder hacer tu voluntad y glorificarte con todo lo que hacemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por conectarte. Espero que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga. Ya bajó el semáforo, gracias a Dios. Si todavía no te estás reuniendo con nosotros, pues ya tenemos un poquito más de aforo. Seguimos con nuestras dos reuniones los domingos a las 9:30 y a las 11. Para que si te animas, pues podamos compartir este tiempo juntos en persona el próximo domingo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.